Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de lo que sería nuestro artículo de estudio número 14 con el tema Avancemos hacia la madurez, tomado de Hebreos capítulo 6, el versículo 1. El tema para este estudio es el siguiente. Los cristianos maduros piensan y actúan de acuerdo con la voluntad de Jehová y toman buenas decisiones. Bueno, eso vamos a estar viendo a través de este estudio, a la vez respondiendo algunas preguntas en cuanto a cómo ser maduro y algunas otras cosas más. Es un tema bastante interesante, me gustó mucho porque describe la realidad de un siervo de Jehová, lo que debería estar haciendo y lo que tiene que hacer en el futuro. Así que empezamos entonces con la primera pregunta. En la primera pregunta es ¿qué espera Jehová de nosotros? Bueno, como mencionaba el párrafo, entonces Jehová espera que pasemos de ser niños espirituales o niños pequeños espirituales a ser adultos en sentido espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues eso es lo que vamos a ver o qué se necesita para ser una persona adulta en sentido espiritual. La respuesta entonces quedaría de esta manera. Para la pregunta ¿qué espera Jehová de nosotros? Lo que espera Jehová es que crezcamos espiritualmente, pues lo que menos quiere es que nos quedemos siempre como niños pequeños. Así que se podría decir que espera que lleguemos a ser adultos, por así decirlo, en sentido espiritual. En la siguiente pregunta, del párrafo número 2, pues vamos a ver ya algunas de las preguntas que vamos a responder en este artículo. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta por qué es importante este estudio. Por ejemplo, la pregunta del párrafo 2 dice ¿qué pregunta responderemos en este artículo? La respuesta, responderemos estas preguntas. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? ¿Por qué es tan importante el alimento espiritual sólido? ¿Y por qué no debemos confiarnos? Bueno, si puedes ver, pues ahí en alguna de esas preguntas, pues también estamos envueltos nosotros. Así que, pues prestemos mucha atención al primer subtema del párrafo número 3. Párrafo número 3, ¿qué significa ser un cristiano adulto? Es el subtema. Y la pregunta es casi parecida. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? La pregunta del párrafo 3. La respuesta es que, según la Biblia, pues ser un cristiano adulto o ser maduro, completo y obedecer todas las normas de Jehová, esforzándose por pensar y actuar como Él espera de sus siervos. Entonces esto es lo que significa ser un cristiano maduro. Ser completo al obedecer las normas de Jehová y tener el mismo pensar de Jehová para actuar. Pregunta número 4 dice, ¿cómo son los cristianos maduros? Y en el párrafo pues se venía mencionando pues que el decir que seamos cristianos maduros no quiere decir que no cometamos errores. Porque somos imperfectos. Así que la respuesta quedaría de esta manera. Los cristianos maduros obedecen todas las normas de Jehová, esforzándose, como decíamos antes, por pensar y actuar como Jehová espera de sus siervos. También, pues llevan puesta la nueva personalidad, toman decisiones considerando las leyes y principios de Dios. Entonces, como vemos, ser cristiano maduro no significa que no vayamos a cometer errores, sino que tenemos la forma de pensar de Jehová
y tendemos a la personalidad y las decisiones van de acuerdo a sus leyes. Pregunta 5 dice, ¿qué puede pasarle a los cristianos que son inmaduros? Este es el texto de Efesios capítulo 5, el versículo 14 y 15. Si deseas, vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, el versículo 14 y 15. El texto dice lo siguiente. Así que dejemos de ser niños, no seamos sacudidos por las olas ni llevados de aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanza, debido a los hombres que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas hacia aquel que es cabeza, Cristo. La respuesta entonces del párrafo 5, ¿qué puede pasarle a los cristianos que son inmaduros? Bueno, los cristianos que son inmaduros pueden dejarse engañar fácilmente por personas astutas, creer teorías conspiratorias como las que difunden los apóstatas, ser envidiosos, conflictivos, ofenderse rápidamente y caer fácilmente en las tentaciones. Y en el párrafo número 6 vamos a ver un ejemplo de que nos ayuda a entender el propósito el proceso de llegar a ser cristianos maduros. Bueno, esto quiere decir cómo es el proceso para que nosotros seamos maduros. Entonces, en el párrafo 6, la pregunta es, ¿qué ejemplo nos ayuda a entender el proceso de llegar a ser cristianos maduros? La respuesta es que el ejemplo que nos ayuda a entender el proceso de llegar a ser cristianos maduros es comparado, por ejemplo, al proceso de que llega a ser una persona adulta. Así como, por ejemplo, un niño necesita la protección, la supervisión de un adulto en su crecimiento y aprendizaje. Entonces, los cristianos inmaduros, pues necesitamos la guía y enseñanzas, y así nos vamos a desarrollar espiritualmente. Y a medida que crezcamos en nuestra fe, al igual que el niño que aprende a cruzar la calle con la supervisión de un adulto, pues nosotros también vamos a adquirir conocimiento y madurez espiritual para tomar decisiones acertadas por nosotros mismos. Bueno, sigamos en nuestra preparación. Y la pregunta 7 es, ¿necesitan los cristianos maduros que otros los ayuden? Bueno, a veces pensamos al revés, que como la persona es madura, antes ellos tienen que ayudar. Pero vamos a entender esta respuesta. Y la respuesta del párrafo 7, si necesitan los cristianos maduros que otros los ayuden. Bueno, sí. Y la respuesta es sí. Y los cristianos maduros pues también necesitan ayuda en circunstancias. En ciertas ocasiones, por ejemplo, la diferencia radica en que un cristiano maduro pues aprovecha la sabiduría y los consejos que le brindan los otros hermanos, ya que sabe que tienen experiencia, pero al mismo tiempo pues entiende que ellos no pueden tomarle la decisión, sino que ellos deben asumir su propia carga de responsabilidad. En otro comentario, pues mientras que un cristiano maduro puede depender del exceso de los demás para tomar decisiones o decir qué hacer, pues el cristiano lo único maduro es el que busca orientación, pero también es consciente que es su responsabilidad personal la decisión que uno toma. Vamos al párrafo número 8. Dice, ¿por qué decimos que no todos los cristianos maduros son iguales?
La respuesta es que no todos los cristianos maduros son iguales, porque al igual que una persona adulta, pues tiene características físicas distintas. Los cristianos maduros pues también poseen cualidades espirituales distintas. No todos tienen las mismas cualidades. Por ejemplo, para entenderlo, algunos pueden destacar por su sabiduría. Otros puede ser que sean valientes o muestran generosidad o empatía. Además, es posible que dos cristianos maduros lleguen a conclusiones diferentes sobre un mismo asunto, especialmente, por ejemplo, en estos temas que tienen que ver con tomar la decisión de acuerdo a nuestra conciencia. Y ambas conclusiones pues pueden ser son muy buenas, no está mala decisión desde el punto de vista bíblico. Por lo tanto, entonces es importante mantener la unidad y respetar la diferencia entre los hermanos maduros en la fe. Pasemos al párrafo número 9. Nos encontramos con el subtema: ¿qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? La respuesta del párrafo 9 a la pregunta dice: ¿por qué decimos que nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática? Ni con el paso de los años, ni porque es mayor, nada. Entonces, pues la respuesta del párrafo 9 quedaría de esta manera: nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática porque el crecimiento espiritual requiere esfuerzo, dedicación y un deseo genuino a hacer lo correcto. A la diferencia, por ejemplo, del proceso natural de que el niño se convierte en adulto con el tiempo, en el ámbito espiritual no sucede así. Es necesario tener un compromiso activo para avanzar hacia la madurez. Y un ejemplo de esto pues se ve en los hermanos de Corinto, pues quienes, a pesar de haber recibido enseñanza, haber sido bautizados, pues se dice que eran cristianos inmaduros después de cierto tiempo. Por lo tanto, es fundamental pues tener el deseo y la disposición de crecer espiritualmente para alcanzar la madurez en la fe. Ahora vamos por el párrafo número 10. Pregunta: ¿qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? En el párrafo 10 pues se menciona algunas cosas que estaremos destacando en el comentario. Comentario pues quedaría de esta manera: aquellos que prefieren mantenerse como niños espirituales sin profundizar en su relación con Dios y su conocimiento de las Escrituras, pues no podrán progresar espiritualmente. Es importante pues asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento y estar dispuestos a actuar en consecuencias. El texto de Judas 20 pues nos anima a edificarnos a nosotros mismos en nuestra fe, orar en el Espíritu Santo y mantenerse en el amor de Dios para alcanzar la madurez espiritual. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué ayuda nos da Jehová para que lleguemos a ser cristianos maduros? Bueno, según Efesios 4, 11 al 13, que primero vamos a leerlo. Efesios 4, 11 al 13 dice lo siguiente: y dio a algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelizadores, algunos como pastores y maestros. Los dio para corregir a los santos para la obra ministerial y para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos estemos unidos en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, hasta que tengamos pues la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. Pregunta, entonces, del párrafo número 11. Dice:
¿Qué ayudas nos da Jehová para que lleguemos a ser cristianos maduros? Bueno, en Efesios, el texto que acabamos de leer, 4:11 al 13, pues nos menciona que nos da pastores y maestros en la congregación para que podamos crecer y alcanzar la estatura plena de Cristo. Así que estos líderes espirituales pues nos guían, enseñan y nos ayudan a desarrollar una fe sólida. Además, Jehová pues nos otorga su Espíritu Santo y nos capacita para comprender las verdades espirituales y nos guía también en nuestro crecimiento. Asimismo, por ejemplo, a través de las Escrituras, especialmente de los Evangelios, podemos conocer más a fondo y enseñanzas de Jesús, siguiendo su ejemplo para alcanzar la madurez espiritual. El subtema dice la importancia del alimento espiritual pero sólido. Pregunta 12. ¿Qué son las enseñanzas básicas acerca del Cristo? La respuesta es que las enseñanzas básicas incluyen aspectos sobre el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la resurrección, entre otras cosas. Bueno, estos son los pilares sobre los cuales se construye la fe cristiana y son esenciales para el crecimiento espiritual de todo discípulo de Cristo. Es importante tener también entendimiento sólido de las enseñanzas básicas para poder avanzar hacia la madurez espiritual y profundizar en el conocimiento de Dios. Pregunta 13. El texto Hebreos 5:14. El texto de Hebreos 5:14 dice: en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado sus capacidades de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, la respuesta a la pregunta de Hebreos 5:14 ¿qué debemos hacer para sacarle provecho al alimento espiritual sólido en el que habla Hebreos? La respuesta es que para sacarle provecho al alimento espiritual sólido mencionado en Hebreos 3:14 es necesario estudiar la Biblia de manera diligente, meditar en sus enseñanzas y esforzarse por aplicar lo que ha aprendido en la vida diaria. El siguiente es que este alimento espiritual no solo incluye conocer las leyes de Jehová, sino también comprender sus principios y valores, lo cual nos ayuda a alinear de manera de pensar y actuar con la voluntad de Dios. Al dedicar tiempo a la reflexión, aplicación práctica de las Escrituras, podemos desarrollar una fe madura y tomar decisiones que agraden a Jehová. Pregunta del párrafo número 14. Dice: ¿cómo ayudó Pablo a los corintios a madurar? Pablo ayudó a los corintios a madurar espiritualmente al enseñarles a tomar decisiones basadas en principios en lugar de depender de una norma externa, es decir, de que alguien diga, eso está mal. Entonces, en lugar de eso, hay que buscar en principios que nos ayuden a tomar la decisión. Y en 1 Corintios 8, Pablo aborda el tema de comer alimentos ofrecidos a ídolos y les enseña que cada persona tiene derecho a elegir según su conciencia. Sin embargo, considerando el bienestar espiritual de los demás, en lugar de imponer reglas específicas, Pablo anima a usar el discernimiento y aplicar los principios bíblicos en sus decisiones. De esta manera, los corintios aprendieron a madurar espiritualmente al desarrollar su capacidad de discernimiento y a actuar de manera responsables en su vida cristiana.
Nos vamos por la siguiente pregunta. Pregunta 15. ¿Cómo ayudó Pablo a los cristianos hebreos a seguir creciendo en sentido espiritual? La respuesta: Pablo ayudó a los cristianos hebreos a seguir creciendo en sentido espiritual al exhortarlos a no estancarse en su fe, sino a continuar avanzando y madurando en su relación con Dios. En sus escritos a los hebreos, Pablo les anima a perseverar en la fe, a no retroceder y a mantenerse firme en medio de las dificultades. Les muestra la importancia de la constancia, la confianza en Dios y la fidelidad en sus enseñanzas. Pasemos al siguiente subtema: ¿por qué no debemos confiarnos? Y este es el último subtema. Entonces la pregunta es, además de alcanzar la madurez, ¿qué debemos hacer? Tengo algunos comentarios. El primero es que de alcanzar la madurez espiritual es importante esforzarnos por mantenerla. No debemos confiar en nuestro conocimiento espiritual actual, sino que debemos seguir progresando y creciendo en nuestra relación con Dios. Es fundamental examinarnos constantemente para asegurarnos de que estamos en el camino correcto y de que seguimos avanzando en nuestra fe. Comentario siguiente sería que mantener la madurez espiritual requiere dedicación y constancia y una actitud de humildad para reconocer nuestras áreas de mejorar y seguir creciendo en conocimiento y relación con Dios. Pregunta 17. Dice que nos enseña la carta a los Colosenses sobre la madurez cristiana. Bueno, habíamos destacado Hebreos, Corintios, entonces la carta a los Colosenses, Pablo destaca la importancia de alcanzar la madurez espiritual y de mantenerla. A pesar de que los colosenses ya eran considerados maduros en su fe, Pablo les advierte sobre las necesidades de no dejarse engañar por las ideas del mundo y de permanecer firmes en la fe en Cristo. Epafras, quien conocía bien a los colosenses, oraba constantemente para que se mantuvieran firmes y completos en su madurez espiritual. Y entonces un comentario más del párrafo 16. Esto nos enseña que la madurez cristiana no es un estado estático, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo, vigilancia y la ayuda de Jehová. Para mantener la madurez espiritual es necesario estar alerta ante las influencias negativas del mundo, perseverar en la fe y buscar constantemente el conocimiento espiritual a través del estudio de la palabra de Dios y de la oración. Ahora seguimos entonces con la siguiente parte, que sería el párrafo número 18. Dice: ¿qué podría pasarle a un cristiano maduro? Respuesta: bueno, a un cristiano maduro corre el peligro de perder la aprobación de Dios si su corazón empieza a endurecerse y se aparta de él. En la carta a los Hebreos se advierte que un cristiano maduro podría llegar a un punto en el que ya no es capaz de arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Aunque los hebreos a quienes se dirige la carta no había llegado hasta ese extremo, se les advertía sobre la seriedad de alejarse de la fe una vez habiendo alcanzado la madurez espiritual. Y en un comentario, aparte, es que esta advertencia nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, de no descuidar nuestra relación con Dios y de estar siempre alerta ante las tentaciones y desviaciones que pueden poner en riesgo nuestra madurez espiritual. Es fundamental mantener una actitud de humildad, arrepentimiento,
constancia en nuestra vida cristiana para evitar caer en la apostasía y mantenernos en el camino de la fe. Pregunta 19 dice, ¿cuál debe ser nuestra meta? Nuestra meta, como cristianos, pues debemos seguir avanzando hacia la madurez espiritual, nutriéndonos con alimento espiritual sólido, aprendiendo a pensar y a actuar conforme a la voluntad de Jehová. Y otro comentario es que es importante tener como meta personal el crecimiento espiritual continuo, la fidelidad a los principios bíblicos y aplicarlos en nuestra vida diaria, mantenernos en el camino de la fe, perseverar en medio de las dificultades y seguir confiando en la guía y el poder de Dios son aspectos fundamentales para alcanzar y mantener la madurez espiritual como meta en nuestra vida. Bueno, estamos llegando al repaso que respondería ¿qué significa ser un cristiano adulto o maduro? Ser un cristiano adulto maduro implica haber alcanzado un nivel de crecimiento espiritual, en el cual se evidencian ciertas características y aptitudes en la vida del cristiano. En la perspectiva bíblica, la madurez espiritual no está necesariamente relacionada con la edad, sino con el desarrollo de la fe, el conocimiento de la palabra de Dios y la aplicación de los principios cristianos en la vida diaria. Siguiente pregunta, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez? Algunas acciones que podemos tomar para alcanzar la madurez cristiana también incluye tener el deseo de madurar espiritualmente, de crecer en nuestra relación con Dios, responsabilizarnos por nuestro propio crecimiento espiritual, no esperando que otros decidan por nosotros, también buscar la ayuda de Jehová a través de la oración, para que nos dé el deseo y la fuerza para actuar en conformidad con su voluntad. Y en otro comentario, además debemos estar dispuestos a aprender, estudiar la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, permanecer alertas ante las influencias negativas del mundo y mantenernos firmes en nuestra fe, buscar la compañía y el consejo de hermanos maduros en la fe y crecer y fortalecernos mutuamente. Nos vamos por la última pregunta. ¿Por qué no debemos confiarnos? No debemos confiarnos en nuestra madurez espiritual porque es importante que nos mantengamos alerta, examinando constantemente y seguir progresando en nuestra fe. La confianza excesiva en la madurez espiritual puede llevarnos a descuidar nuestra relación con Dios y a caer en la complacencia y a dejar de esforzarnos por crecer en nuestra vida cristiana. Eso es todo en cuanto a nuestro estudio de la revista La Atalaya y espero que te sirvan las ideas para comentar.